La incapacidad absoluta del hombre para salvarse a sí mismo. Por Thomas Boston. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos capítulo 5, versículo 6. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 5, versículo 44. Hemos presenciado ahora la corrupción completa de la naturaleza humana y el peso de la ira que reposa sobre ella, el abismo de miseria en el cual está sumida en su estado natural. Pero hay un aspecto de su miseria que requiere consideración especial, su completa incapacidad para salvarse. El conocimiento de esto es necesario para la humillación adecuada de un pecador. Mi intención aquí es presentar algunos puntos que convencerán a la persona no regenerada de esta incapacidad, para que vean la necesidad absoluta de Cristo y el poder de su gracia. Así como una persona que ha caído en un pozo no puede esperarse que se saque a sí misma de él, excepto por una de dos maneras, o confiando únicamente en sus propios esfuerzos, o aprovechando y utilizando la ayuda ofrecida por otros. De la misma manera, una persona no convertida no puede esperarse que se saque de su estado natural sino por el camino de la ley o el pacto de obras, confiando únicamente en sus propios esfuerzos sin Cristo, o por medio del camino del Evangelio, o el pacto de gracia, ejerciendo su propia fuerza para aprovechar y hacer uso de la ayuda ofrecida por un Salvador. Pero ¡ay! La persona no convertida está muerta en el pozo, y no puede ayudarse a sí misma de ninguna de estas maneras. No puede hacerlo de la primera manera, porque el primer pasaje nos dice que cuando el Señor vino a ayudarnos, éramos débiles, incapaces de recuperarnos por nosotros mismos. Éramos impíos, cargados de culpa e ira, y sin fuerzas, incapaces de soportarlo o eliminarlo. Así, toda la humanidad sin duda habría perecido si no hubiera sido porque Cristo murió por los impíos, y trajo ayuda a aquellos que nunca podrían haberse recuperado por sí mismos. Pero cuando Cristo viene y ofrece ayuda a los pecadores, ¿pueden aceptarla? ¿Pueden hacer uso de la ayuda cuando está al alcance de su mano? No, el segundo pasaje nos dice que no pueden. Nadie puede venir a mí, es decir, creer en mí, Juan 6, versículo 44, si no lo trajera el Padre. Este traer es lo que les permite venir cuando antes no podían. Les permite venir y hacer uso de la ayuda ofrecida. Es un traer que siempre es efectivo, pues no puede ser nada menos que oír y aprender del Padre, lo que lleva a todos los que participan en ello a venir a Cristo. Versículo 45. Por lo tanto, no es meramente una persuasión moral, sino un traer por un poder poderoso. Efesios 1, versículo 12, que es absolutamente necesario para aquellos que no tienen poder en sí mismos para venir y aprovechar la ayuda ofrecida. Escucha, entonces, oh persona no regenerada, y convéncete de que, así como estás en un estado sumamente miserable por naturaleza, así eres completamente incapaz de recuperarte por alguna manera. Estás arruinado. ¿Cómo intentarás recuperarte? ¿Cuál de los dos caminos elegirás? ¿Lo intentarás solo o buscarás ayuda? ¿Seguirás el camino de las obras o el del Evangelio? Sé muy bien que ni siquiera consideras el camino del Evangelio hasta que encuentres el camino de la ley impracticable. Por lo tanto, comenzaremos donde la naturaleza corrupta enseña a las personas a comenzar, es decir, con el camino de la ley de las obras. Primero, pecador, quiero que creas que tus esfuerzos nunca lo lograrán. Trabaja y haz lo mejor que puedas. Nunca podrás salir de este estado de corrupción e ira por tus propios medios. Debes tener a Cristo, o perecerás eternamente. Solo Cristo en ti puede ser la esperanza de gloria. Pero si insistes en intentarlo, entonces debo presentarte, basándome en la palabra inmutable del Dios vivo, dos cosas que debes hacer por ti mismo. Si puedes hacerlas, se debe reconocer que eres capaz de recuperarte. Pero si no, entonces no puedes hacer nada de esta manera para tu recuperación. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19, versículo 17. En otras palabras, si quieres entrar en la vida por tus propios esfuerzos, entonces guarda perfectamente los 10 mandamientos.
Estas palabras están destinadas a humillar el orgullo del corazón de la persona y mostrar la absoluta necesidad de un Salvador, ya que es imposible guardar la ley. La respuesta es apropiada para la ocasión. Nuestro Señor reprende a la persona por llamarlo buen maestro, versículo 16, diciéndole, no hay bueno sino uno, Dios. Versículo 17. En otras palabras, cuando se menciona la bondad, tanto hombres como ángeles deben inclinarse ante el buen Dios. En cuanto a la pregunta de la persona que reveló su disposición legal, Cristo no responde diciendo, cree y serás salvo, ya que eso no sería apropiado para alguien que piensa que puede hacerlo lo suficientemente bien por sí solo si lo supiera. ¿Qué bien debería ser? En cambio, en línea con la mentalidad de la persona, les dice que guarden los mandamientos, que guarden meticulosamente y con precisión, como guardias vigilando a los prisioneros para que eviten cualquier escape, no sea que sus vidas sean tomadas por las vidas de los que escapan. Así que, mira ahora, oh persona no regenerada, lo que puedes hacer en este asunto, porque si quieres recuperarte de esta manera, debes guardar perfectamente los mandamientos de Dios. Primero, tu obediencia debe ser perfecta en cuanto a su principio. Tu alma, el principio de la acción, debe ser completamente pura y totalmente sin pecado, porque la ley demanda la perfección moral, no solo en acciones sino también en naturaleza, y por lo tanto condena el pecado original y la impureza tanto de naturaleza como de acciones. Ahora bien, si puedes lograr esto, podrás responder a la pregunta de Salomón de una manera que ninguno de los descendientes de Adán haya podido responder. ¿Quién puede decir, he limpiado mi corazón? Proverbios 20, versículo 9. Pero si no puedes, la simple ausencia de esta perfección es en sí misma un pecado, exponiéndote a la maldición y cortándote de la vida. También hace que todas tus acciones, incluso tus mejores acciones, sean pecaminosas. ¿Quién hará limpio lo que de inmundo ha nacido? Job 14, versículo 4. ¿Y piensas que pecando puedes ayudarte a ti mismo a salir del pecado y la miseria? Segundo, tu obediencia también debe ser perfecta en sus partes. Debe abarcar toda la ley de Dios. Si te falta incluso una cosa, estás perdido, porque la ley pronuncia maldición sobre cualquiera que no continúe en todo lo que está escrito en ella. Gálatas 3, versículo 10. Debes dar obediencia interna y externa a toda la ley, guardando todos los mandamientos en corazón y vida. Si rompes alguno de ellos, sellará tu ruina. Incluso un pensamiento vano o una palabra ociosa aún te sujetará la maldición. Tercero, debe ser perfecta en cuanto a grados, así como lo fue la obediencia de Adán mientras permanecía en su inocencia. Esto es lo que la ley requiere y aceptará, nada menos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, versículo 37. Si te falta incluso un grado de ese amor requerido por la ley, si alguna parte de tu obediencia no cumple con el mandamiento más alto, se considera una violación de la ley y te deja bajo la maldición. ¿Puede una persona llevar tantos baldes de agua a una casa en llamas como pueda cargar, y aún así la casa puede ser consumida, a menos que traiga suficiente para extinguir el fuego por completo? De manera similar, incluso si hicieras tu mejor esfuerzo en guardar los mandamientos durante toda tu vida, una sola palabra ociosa o pensamiento vano, en la hora de la muerte anularía toda tu justicia anterior y te arruinaría, especialmente en la forma en que buscas recuperarte a ti mismo. Tal es la obediencia que debes realizar si quieres recuperarte a través del camino de la ley. Pero incluso si obedecieras, la ley todavía te mantiene bajo el estado de la ira hasta que se cumpla otro requisito. Debes pagar lo que debes. Es innegable que eres un pecador y que la justicia debe ser satisfecha por tus pecados ya cometidos. El honor de la ley debe ser mantenido mediante el sufrimiento, la ira que ha sido declarada. Quizás has cambiado tu forma de vida o estás resuelto a hacerlo ahora para guardar los mandamientos de Dios. Pero, ¿qué has hecho o qué harás acerca de la antigua deuda? Tu obediencia a Dios, incluso si fuera perfecta, es una deuda que le debes por el tiempo en que se realiza, y no puedes satisfacer por los pecados pasados más que un inquilino pagando el alquiler del año actual puede saldar todos los atrasos pasados.
¿Puede el pago de nuevas deudas absolver a una persona de cuentas antiguas? No, no te engañes. Encontrarás que esas cuentas están almacenadas y selladas entre los tesoros de Dios. Deuteronomio 32, versículo 34. Por lo tanto, queda que o bien debes llevar la ira a la que eres responsable por tus pecados según la ley, o debes reconocer que no puedes soportarla, y por lo tanto recurrir al fiador, el Señor Jesucristo. Permíteme preguntarte ahora, ¿eres capaz de satisfacer la justicia de Dios? ¿Puedes pagar tu propia deuda? Seguramente no, porque Él es el Dios infinito, a quien has ofendido, y el castigo, correspondiendo a la calidad de la ofensa, debe ser infinito. Pero tu castigo o sufrimiento por el pecado no puede tener valor infinito, ya que eres una criatura finita. Por lo tanto, debe ser infinito en duración, debe ser eterno. Entonces, todos los sufrimientos de este mundo son solo un anticipo de lo que te espera en el mundo venidero. Ahora, pecador, si puedes responder a estas demandas, puedes recuperarte a través del camino de la ley. Pero, ¿no eres consciente de tu incapacidad para hacer algunas de estas cosas, y mucho menos todas ellas? Incluso si no haces todo, no haces nada. No importa qué camino de vida elijas, sigues estando en un camino de ira. Incluso si llevas tu obediencia al límite máximo, soportas lo que Dios impone y llevas cargas sin impaciencia, no satisfará las demandas de la ley. Por lo tanto, sigues siendo una criatura arruinada. Oh pecador, ¿qué estás haciendo mientras te esfuerzas por ayudarte, pero no logras recibir y unirte con Jesucristo? Estás trabajando en vano, fatigándote por simple vanidad. Estás luchando para entrar al cielo a través de una puerta que el pecado de Adán ha cerrado con llave, una puerta por la que ningún otro de sus descendientes perdidos pueden entrar nunca. ¿No puedes ver la espada ardiente de la justicia que te aleja del árbol de la vida? ¿No puedes oír la ley pronunciando una maldición sobre ti por todos tus esfuerzos, incluso por tu obediencia, oraciones, lágrimas y reforma de vida? Porque estás bajo el dominio de la ley, tus mejores obras no son suficientemente buenas para escapar de la maldición. Créanlo, señores, si viven y mueren fuera de Cristo, sin estar realmente unidos a Él como el segundo Adán, el Espíritu vivificante, y sin refugiarse bajo su sangre expiatoria, incluso si hacen todo lo que cualquier persona puede hacer para guardar los mandamientos de Dios, nunca podrán ver el rostro de Dios en paz. Incluso si se despiden de las alegrías mundanas y se dedican únicamente a la salvación de su alma, incluso si viven en el campo, aislándose en un desierto, siendo compañeros de dragones y búhos, incluso si se retiran a una cueva oscura y lloran allí por sus pecados hasta que se queden ciegos de tanto llorar, incluso si confiesan con la lengua hasta que se les pegue al paladar, oran hasta que sus rodillas se vuelvan duras como cuernos, ayunan hasta que su cuerpo se convierta en un esqueleto, e incluso si ofrecen su cuerpo para ser quemado, todos estos esfuerzos no cambiarán el hecho de que, según la palabra justa del Señor, perecerán para siempre si no están en Cristo. Como dice Juan 14, versículo 6, nadie viene al Padre, sino por mí. Y en Hechos 4, versículo 12 declara, y en ningún otro hay salvación. Marcos 16, versículo 16 advierte, el que no creyere será condenado. Objeción. Pero Dios es misericordioso y sabe que no somos capaces de cumplir estas demandas. Por lo tanto, esperamos ser salvados y hacemos lo mejor que podemos y guardamos los mandamientos lo mejor que podemos. Primera respuesta. Aunque puedas hacer muchas cosas, no puedes hacer nada bien. No puedes hacer nada aceptable para Dios estando fuera de Cristo. Como dice Juan 15, versículo 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Una persona no regenerada, como tú, no puede hacer más que pecar, como ya hemos demostrado. Tus mejores acciones son pecaminosas y aumentan tu deuda con la justicia. Entonces, ¿cómo se espera que la disminuyan? Segunda respuesta. Incluso si Dios ofreciera salvación a aquellos que hacen todo lo que pueden en obediencia a sus mandamientos, es razonable pensar que los que lo intentan nunca serían salvos. Porque, ¿dónde está la persona que hace lo mejor que puede? ¿Quién no ve los muchos pasos falsos que ha dado, que podría haber evitado?
Hay tantas cosas que hacer, tantas tentaciones que nos desvían del camino del deber, y nuestra naturaleza es tan propensa a ser inflamada por el infierno, que seguramente fallaremos incluso en algún aspecto dentro de nuestras capacidades naturales. Tercera respuesta. Incluso si hicieras todo lo que puedes hacer, no puedes esperar ser salvado de esta manera. ¿En qué palabra de Dios se fundamenta tu esperanza? No está fundamentada ni en la ley ni en el Evangelio, por lo tanto, es simplemente una ilusión. No está fundamentada en el Evangelio, porque el Evangelio dirige el alma a Jesucristo para todo y sostiene la ley, como declara Romanos 3, versículo 31. Tu esperanza no puede basarse en un fundamento que socava la ley, que Dios pretende magnificar y honrar. Así, está claro que tu esperanza tampoco está fundamentada en la ley. Cuando Dios puso a Adán a trabajar por su felicidad y la de sus descendientes, se le exigía obediencia perfecta como condición. La maldición fue pronunciada en caso de desobediencia. La ley fue quebrantada por Adán, y él y sus descendientes estaban sujetos a la pena por el pecado, pero aún estaban obligados a la obediencia perfecta. Es absurdo pensar que el pecado del hombre y su sufrimiento por el pecado deberían eximirlo del deber de la obediencia a su Creador. Cuando Cristo vino como el sustituto de los elegidos para comprar su salvación, los términos siguieron siendo los mismos. La justicia mantenía a los elegidos bajo arresto. Si deseaba liberarlos, los términos eran conocidos. Tenía que satisfacer por su pecado sufriendo el castigo debido a él, y tenía que hacer lo que ellos no podían hacer, obedecer la ley perfectamente y cumplir toda justicia. Él logró todo esto y convirtió en el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10, versículo 4. ¿Y crees que Dios cambiará estos términos para ti cuando su propio Hijo no recibió ninguna alteración? No lo esperes, incluso si suplicaras con lágrimas de sangre. Si tales súplicas prevalecieran, prevalecerían contra la verdad, la justicia y el honor de Dios, como dice en Gálatas 3, versículo 10. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y el versículo 12 agrega, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere todas estas cosas vivirá por ellas. Es cierto que Dios es misericordioso, pero no puede ser misericordioso sin salvarte de una manera que sea inconsistente con su ley y su evangelio. ¿No se ha revelado suficientemente su bondad y misericordia al enviar a su amado Hijo a hacer lo que la ley no podía hacer porque era débil por la carne? Él ha proporcionado ayuda para aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Sin embargo, en tu ignorancia de tu propia debilidad, piensas que puedes recuperarte por tus propias obras cuando no eres capaz de hacer lo que mover montañas de bronce. Por lo tanto, concluyo que eres completamente incapaz de recuperarte por obras o por la ley. Oh, que llegaras a la misma conclusión sobre ti mismo. Ahora, examinemos lo que el pecador puede hacer para recuperarse a través del camino del Evangelio. Puede que creas que no puedes hacerlo todo por ti mismo, pero con Jesucristo, ofreciéndote ayuda, puedes abrazarla y usarla para tu recuperación. Pero, oh pecador, convéncete de tu necesidad absoluta de la gracia de Cristo. Verdaderamente se ofrece ayuda, pero no puedes aceptarla. Se lanza una cuerda para sacar a los pecadores naufragados hacia la seguridad, pero lamentablemente no tienes manos para agarrarla. Eres como un bebé abandonado en un campo abierto que morirá de hambre, aunque su comida esté al alcance, a menos que alguien se la ponga en la boca. Para convencer a los hombres naturales de esto, consideremos. Aunque Cristo se ofrece en el Evangelio, no puedes creer en Él. La fe salvadora es la fe de los elegidos de Dios, un don especial dado a ellos por Dios a través de su Espíritu. La salvación se ofrece a aquellos que creerán en Cristo, pero ¿cómo puedes creer? Como dice Juan 5, versículo 44, ¿cómo podéis creer vosotros? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Se ofrece a aquellos que vendrán a Cristo, pero ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6, versículo 44. Se ofrece a aquellos que lo mirarán levantado en el poste del Evangelio. Como dice Isaías 45, versículo 22. Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra.
Pero el hombre natural está espiritualmente ciego, como declara Apocalipsis 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y en cuanto a las cosas del Espíritu de Dios, no puedes conocerlas, porque se disciernen espiritualmente, como afirma 1 Corintios 2, versículo 14. Además, quien quiera venir es bienvenido, como afirma Apocalipsis 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero debe haber un día de poder sobre el pecador antes de que pueda estar dispuesto. Como dice Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En tu estado natural, no tienes nada con que hacer uso de la ayuda que trae el Evangelio para tu recuperación. Estás echado en un estado de ira, y estás atado de manos y pies, incapaz de agarrar los cordones de amor extendidos hacia ti en el Evangelio. El artesano más débil no puede trabajar sin herramientas, así como el músico más talentoso no puede tocar bien un instrumento desafinado. ¿Cómo puedes creer o arrepentirte cuando tu entendimiento es tinieblas, como dice Efesios 5, versículo 8? ¿Cómo puedes arrepentirte cuando tu corazón es como piedra, inflexible e insensible, como dice Ezequiel 36, versículo 26? Tus afectos están desordenados y perturbados, inclinados hacia el mal y reacios al bien. Tus habilidades naturales no alcanzan para llegar a la ayuda sobrenatural disponible para ti. En consecuencia, aquellos que sobresalen en habilidades naturales a menudo tienen menos inclinación hacia los asuntos espirituales, como testifica Mateo 11, versículo 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. No puedes provocar un cambio salvador en ti. Sin embargo, dicho cambio es necesario para que creas, te arrepientas y en última instancia veas el cielo. Ninguna acción puede ocurrir sin un principio correspondiente. Creer, arrepentirse y actos similares son productos de la nueva naturaleza y nunca pueden ser producidos por la antigua naturaleza corrupta. ¿Qué puede hacer el hombre natural en este asunto? Debe nacer de nuevo, engendrado de nuevo para una esperanza viva. Sin embargo, así como un niño no puede participar activamente en su propia concepción, una persona no puede participar activamente, sino solo pasivamente en su propia regeneración. El corazón está cerrado a Cristo, y solo Dios puede abrirlo por su gracia, como muestra Hechos 16, versículo 14. Estás muerto en pecado y necesitas ser vivificado, levantado de tu tumba. ¿Y quién puede hacer esto sino Dios mismo? Como testifica Efesios 2, versículos 1 al 5. Además, debe ser creado en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2, versículo 10. Estas son obras de omnipotencia y solo pueden ser realizadas por un poder mayor que cualquier otro. En tu estado depravado, eres totalmente incapaz de hacer algo verdaderamente bueno, como hemos demostrado extensamente antes. Entonces, ¿cómo puedes obedecer al Evangelio? Tu naturaleza es completamente opuesta al Evangelio. ¿Cómo puedes por ti mismo alinearte con el plan de salvación y aceptar el remedio ofrecido? La corrupción de tu naturaleza incluye inevitablemente una completa incapacidad para recuperarte a ti mismo de cualquier manera. Aquellos convencidos de su incapacidad deben reconocer esta verdad, porque están juntos en esto. Incluso si toda la redención de Cristo se ofreciera a la persona no regenerada a cambio de un buen pensamiento, no puede producirlo. Como dice 2 Corintios 3, versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Si se ofreciera bajo la condición de una buena palabra, Jesús mismo pregunta, ¿cómo podéis vosotros, siendo malos, hablar cosas buenas? Mateo 12, versículo 35. Y si se les dejara elegir lo más fácil, Cristo mismo te dice, sin mí nada podéis hacer. Juan 15, versículo 5. El hombre natural no puede evitar resistir la oferta de ayuda del Señor. Sin embargo,
Esa resistencia finalmente es vencida por la gracia convertidora en los elegidos. ¿Puede un corazón de piedra elegir algo más que resistir? No solo hay incapacidad, sino también enemistad y obstinación en la voluntad del hombre por naturaleza. Dios sabe, ya sea que lo reconozcamos o no, que eres obstinado, y tu cerviz es un nervio de hierro, y tu frente de bronce. Isaías 48, versículo 4. Tal resistencia no puede ser superada excepto por aquel que ha quebrado puertas de bronce y ha desmenuzado cerrojos de hierro. En consecuencia, la conversión de un pecador a menudo es un proceso laborioso. A veces parecen estar atrapados en la red del Evangelio, solo para escapar rápidamente de nuevo. El anzuelo los atrapa, pero luchan y logran liberarse, dejando una herida sangrante. Incluso cuando se forman buenas esperanzas para ellos por aquellos que trabajan en el parto para la formación de Cristo en ellos, muchas veces no se produce más que viento. El corazón engañoso ideará muchas estrategias para evitar a un Salvador y privar a una persona de la felicidad eterna. Así, el hombre natural permanece hundido en un estado de pecado e ira, completamente incapaz de recuperarse a sí mismo. Primera objeción. Si somos completamente incapaces de hacer algo bueno, ¿cómo puede Dios exigirlo de nosotros? Respuesta. Dios creó al hombre recto y le dio el poder para hacer todo lo que le exigía. Sin embargo, el hombre perdió este poder por su propia culpa. Estábamos obligados a servir a Dios y hacer todo lo que Él nos ordenara como sus criaturas. Además, estábamos vinculados por el pacto para cumplir este propósito. Ahora bien, ya que nos hemos incapacitado por nuestra propia culpa, ¿debería Dios perder su derecho a exigirnos nuestra tarea porque hemos malgastado la fuerza que nos dio para realizarla? El acreedor no tiene derecho a exigir el pago al deudor porque éste desperdició el dinero y ahora es incapaz de devolverlo. Si Dios no puede exigirnos más de lo que podemos hacer, no necesitaríamos más que incapacitarnos para realizar cualquier deber y nos incapacitaríamos para servir a Dios de cualquier manera, como hacen frecuentemente muchos individuos profanos. Así, mientras más profundamente una persona esté sumergida en el pecado, más seguro estaría del castigo, porque donde Dios no puede exigirnos ningún deber, no pecaríamos por descuidarlo, y donde no hay pecado, no puede haber castigo. En cuanto a la objeción planteada por el alma no quebrantada contra la imputación del pecado de Adán hacia nosotros, la justicia de ese arreglo se explicó anteriormente. Además, los individuos no regenerados continúan malgastando los restos de sus habilidades naturales, la luz racional y la fuerza que se encuentran en medio de las ruinas de la humanidad. Además, no creen en su completa incapacidad para ayudarse a sí mismos, condenándose incluso con sus propias palabras. Incluso aquellos que utilizan su impotencia natural como una cobertura para su pereza, aún demoran en volverse a Dios, hacen grandes promesas de reforma bajo convicción, que finalmente desatienden, y posponen su arrepentimiento hasta su lecho de muerte, como si de repente pudieran salvarse, lo que indica su comprensión poco adecuada de su incapacidad natural, independientemente de sus afirmaciones. Si Dios puede exigirnos el deber que somos incapaces de cumplir, también puede castigarnos justamente por lo no cumplido, a pesar de nuestra incapacidad. Si tiene el poder para exigir la deuda de obediencia, también tiene poder para arrojar al deudor insolvente a prisión por no pagar. Además, aunque los individuos no regenerados carecen de habilidades graciosas, todavía poseen habilidades naturales que eligen no utilizar para su recuperación. Hay muchas cosas que pueden hacer, pero no las hacen porque no quieren. Por lo tanto, su condenación es justa. Además, su incapacidad para hacer el bien es voluntaria. No vienen a Cristo. Juan 5, versículo 40. No se arrepienten, eligen la muerte sobre la vida. Ezequiel 18, versículo 31. Así, serán justamente condenados porque se niegan a volverse a Dios o venir a Cristo, prefiriendo sus cadenas sobre su libertad y la oscuridad sobre la luz. Juan 3, versículo 19. Objeción 2. ¿Por qué nos predican a Cristo y nos llaman a venir a Él, creer, arrepentirnos y usar los medios de salvación? Respuesta. Es nuestro deber hacerlo. Es tu deber aceptar a Cristo tal como se ofrece en el Evangelio,
arrepentirte de tus pecados y vivir una vida santa en todos los aspectos. Estas cosas son mandamientos de Dios, y su mandato, no tu habilidad, es la medida de tu deber. Además, estos llamamientos y exhortaciones son los medios por los cuales Dios, en su gracia, convierte a sus elegidos y obra su gracia en sus corazones. La fe viene por el oír. Romanos 10, versículo 17. Para aquellos que, como el resto de la humanidad, son incapaces de ayudarse a sí mismos. Por lo tanto, en obediencia al mandato de Dios, vamos a sus sepulcros, por así decirlo, y clamamos en su nombre: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5, versículo 14. Dado que los elegidos no pueden distinguirse de los demás antes de la conversión, así como el sol brilla en el rostro de una persona ciega y la lluvia cae tanto sobre las rocas como sobre las llanuras fértiles, predicamos a Cristo todos y lanzamos la flecha que Dios mismo dirige según le parezca. Además, estos llamamientos y exhortaciones no son completamente en vano, incluso para aquellos que no son convertidos por ellos. Es posible que tales individuos sean convencidos, aunque no convertidos. Aunque puedan no ser santificados por estos medios, pueden ser restringidos de entregarse a la maldad excesiva en la que de otro modo se involucrarían. Los medios de gracia sirven como un bálsamo preservador para muchas almas muertas que no son vivificadas por ellos. Aunque estos medios no los devuelvan a la vida, evitan que se corrompan como de otro modo lo harían. Finalmente, aunque no puedas recuperarte a ti mismo, ni puedes aprovechar la ayuda salvadora que se te ofrece en el Evangelio, puedes, por el poder de la naturaleza, participar en los medios externos y ordinarios a través de los cuales Cristo comunica los beneficios de la redención a pecadores arruinados, que son completamente incapaces de salvarse del estado de pecado y de condenación. Puedes, si así lo eliges, dar pasos que te pongan en el camino para recibir la ayuda del Señor Jesucristo. Puedes esforzarte por acercarte al reino de Dios, así como lo había hecho el escriba sabio. Marcos 12, versículo 34. Incluso si parece que le faltaban habilidades sobrenaturales. Aunque no puedas sanarte a ti mismo, puedes acercarte a la piscina donde muchos individuos enfermos como tú han sido curados. Aunque no haya quien te meta dentro, puedes quedarte a su lado. Quién sabe si el Señor puede regresar y dejar una bendición. Así como en el caso del hombre impotente registrado en Juan 5, versículos 5 al 8, espero que Satanás no te confine a tus hogares o te restrinja tus campos en el día del Señor. Tienes la libertad de esperar en los postes de la sabiduría si así lo deseas. Cuando vengas, Dios no tocará tambores en tus oídos, impidiéndote escuchar lo que se dice. No hay fuerza externa que te obligue a aplicar todo lo que escuchas a los demás. Puedes aplicar lo que concierne a tu propio estado y condición. Cuando regreses a casa, no estarás encarcelado en tus casas, donde las conversaciones religiosas están ausentes. Puedes retirarte a un lugar apartado donde puedas meditar y examinar tu conciencia, haciendo preguntas apropiadas basadas en lo que has escuchado. No estás afligido con un demonio mudo que te impida abrir la boca en oración a Dios. No estás tan abrumado por tus actividades mundanas que no puedas encontrar tiempo para orar. No estás tan imputado por tus negocios mundanos que no puedas detenerte para orar por la salvación de tu alma. Puedes examinar tu propia alma de manera solemne en la presencia de Dios, discerniendo que careces de gracia y que estás perdido y condenado sin ella. Puedes clamar a Dios por su misericordia. Estas acciones caen dentro del ámbito de las habilidades naturales y pueden practicarse incluso en ausencia de gracia. Es una grave acusación de tu culpa que no estés dispuesto a hacer tales esfuerzos con respecto al estado y la condición de tu preciosa alma. Si no haces lo que puedes, serás condenado no solo por carecer de gracia, sino también por despreciarla. Objeción 3. Todo esto es innecesario, ya que somos completamente incapaces de sacarnos del estado de pecado y condenación. Respuesta: no sucumbas a la ilusión que separa lo que Dios ha unido, el uso de medios y el reconocimiento de nuestra propia impotencia. Si el Espíritu de Dios influencia tu alma con gracia, te darás cuenta profundamente de tu absoluta incapacidad, y aún así te embarcarás en un vigoroso uso de medios. Actuarás como si fueras responsable de tu propia salvación,
al mismo tiempo que desestimarás todos tus esfuerzos como si no valieran nada. No te abstengas de hacer algo por ti mismo simplemente porque no puedes hacer todo. No llegues a conclusiones impías contra tu propia alma. Haz lo que puedas, porque tal vez mientras estás haciendo lo que puedas por ti mismo, Dios hará por ti lo que no puedes hacer por ti mismo. Considera el ejemplo de Felipe y el eunuco etíope. Cuando Felipe le preguntó al eunuco, ¿entiendes lo que lees? El eunuco respondió, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Hechos 8, versículos 30 al 31. No podía entender la escritura que estaba leyendo, pero aún así podía leerla. Hizo lo que pudo leyendo, y mientras leía, Dios le envió un intérprete. De manera similar, cuando los israelitas enfrentaron una situación difícil en el Mar Rojo, con montañas a un lado y el enemigo persiguiéndolos por el otro, y el ejército de Faraón cerrándolos el paso por detrás, ¿qué podían hacer? El Señor le dijo a Moisés, «Di a los hijos de Israel que marchen». Éxodo 14, versículo 15. ¿Por qué debían avanzar? ¿Podían abrir el mar y crear un paso para sí mismos? No, pero el Señor les mandó avanzar. Aunque no podían convertir el mar en tierra seca, aunque no podían avanzar hacia la orilla, así lo hicieron. Mientras hacían lo que podían, Dios hizo por ellos lo que no podían hacer. Pregunta: ¿ha prometido Dios convertir y salvar a aquellos que, en el uso de los medios, hacen lo que pueden para su propio alivio? Respuesta: no debemos hablar falsamente en nombre de Dios. Los individuos naturales que desconocen el pacto de promesa, Efesios 2, versículo 12, no tienen tal promesa hecha para ellos. Sin embargo, es irracional para ellos no utilizar sus habilidades y hacer lo que pueden, porque, primero, existe la posibilidad de que este curso de acción pueda tener éxito para ellos. Si haces lo que puedes, es posible que Dios haga por ti lo que no puedes hacer por ti mismo. Esto es suficiente para convencer a una persona en un asunto de gran importancia, como lo es este. Hechos 8, versículo 22. Ojalá vuelva a Dios y se arrepienta y aparte de vosotros el ardor de su ira. Joel 2, versículo 14. Si hay posibilidad de éxito, entonces debe intentar. Por ejemplo, en un naufragio, si todos los marineros y pasajeros se aferran a tablas rotas para salvarse, y si uno de ellos ve a los demás perecer a pesar de sus mayores esfuerzos, la mera posibilidad de escapar a través de ese medio obligaría a esa persona a seguir haciendo lo mejor posible con su tabla. Entonces, ¿por qué no razonar como lo hicieron los 4 leprosos que estaban sentados a la puerta de Samaria? Segunda de Reyes 7, versículos 3 al 4. ¿Por qué no decir, si nos quedamos aquí sin hacer lo que podemos, moriremos? Probémoslo. Si somos salvos, viviremos. Si no, solo moriremos. Es probable que este curso de acción pueda tener éxito. Dios es bueno y misericordioso. Se deleita en sorprender a las personas con su gracia y a menudo es hallado de los que no le buscan. Isaías 65, versículo 1. Si haces esto, ya estás en el camino del deber, usando los medios que el Señor típicamente bendice para la recuperación espiritual de las personas. Te pones en el camino del gran médico y es probable que seas sanado. Así como Lidia fue con otros al lugar donde se hacía oración y el Señor abrió su corazón. Hechos 16, versículos 13 al 14. Siembra semillas y aras, aunque no puedas estar seguro de cosechar. Utilizas medios para recuperar tu salud, aunque no estés seguro de su éxito. En tales casos, la probabilidad guía tus acciones. ¿Por qué no en este caso también? Vemos que la persistencia tiene un impacto significativo en las personas. Por lo tanto, ora, medita, anhela la ayuda de Dios. Pasa mucho tiempo ante el trono de la gracia, suplicando por gracia, y no te canses. Aunque Dios no te considere en tu estado actual, ya que eres un montón de pecado, universalmente corrupto y viciado en todas las facultades de tu alma, aún puede considerar la oración, la meditación y otros medios designados por Él y bendecirlos para ti. Por lo tanto, si te niegas a hacer lo que puedes, no solo estás espiritualmente muerto, sino que también te declaras indigno de la vida eterna. En conclusión,
Que los santos se maravillen de la libertad y el poder de la gracia, que vino a ellos en su estado de impotencia, hizo caer sus cadenas, les abrió la puerta de hierro, levantó a criaturas caídas y los rescató del estado de pecado y de condenación en el que habrían permanecido y perecido si no hubieran recibido la misericordiosa visita. Que el hombre natural reconozca su completa incapacidad para recuperarse a sí mismo. Sepa que están sin fuerzas y no pueden venir a Cristo a menos que sea traído. Estás perdido y no puedes ayudarte a ti mismo. Si nunca has comprendido verdaderamente tu absoluta necesidad de Cristo y su gracia, sino que en cambio crees que puedes idear tu propia salvación a través del civismo, la moralidad, deseos ociosos y deberes autoimpuestos, así como a través de una fe y arrepentimiento que han surgido de tus habilidades naturales sin el poder y la eficacia de la gracia de Cristo, entonces esto puede sacudir el fundamento de tus esperanzas. Convéncete de tu absoluta necesidad de Cristo y su gracia victoriosa. Cree en tu completa incapacidad para recuperarte a ti mismo para que puedas ser humillado, sacudido de tu seguridad propia, y te acuestes en el polvo y las cenizas, gimiendo por tu estado miserable ante el Señor. Un entendimiento adecuado de tu impotencia natural, la impotencia de la naturaleza humana depravada, sería un paso hacia la liberación. Esto concluye la discusión del estado natural del hombre, el estado de completa depravación. La incapacidad absoluta para salvarse a sí mismo. Por Thomas Boston. Colgado en el madero.